Pasamos ahora a la intervención de Hilary McCartney, que viene de la Universidad de Glasgow, donde desarrolla su actividad. Ha colaborado en numerosas ocasiones con el Museo del Prado, en proyectos, en exposiciones, sobre este William Stirling Maxwell, sobre el que ha trabajado bastante. Nos va a hablar sobre escribir sobre arte español en el mundo británico durante el siglo XIX, pero antes quiero recordar que es coautora de un libro en colaboración con el recordado, el querido, el admirado Nigel Glendinning. Ella tuvo la suerte de conocerlo, muchos de los que estamos también aquí, y como fue un personaje muy importante para conocer más sobre la historia de la cultura española en los siglos XVIII y XIX, sobre todo de XVIII, quería recuperarlo. Aunque te he quitado unos segundos que te dejaré para que continúes. Gracias. Pues muchas gracias a David García y la Universidad de Murcia por invitarme y, por supuesto, a Andrés Úbeda y Paloma Málaga y el Museo del Prado por facilitar un lugar tan apropiado al tema del simposio. Para poder resumir los escritos sobre arte español en el mundo británico en el siglo XIX, comenzamos con un paso atrás para comprender el contexto y los precedentes del siglo XVIII. Así he pensado más en el concepto del largo siglo. Y en media hora solo puedo esbozar algunos hilos que a mí me parecen relevantes. A veces me detengo más en figuras menos conocidas, dado que sobre las más conocidas se ha publicado ya. De todas formas, ninguna de las figuras que trato, bueno, quizás hay una, se habría considerado historiador del arte, aunque en algunos casos quizás sí anticuarios. Desde la primera versión de las biografías de Palomino en inglés, en 1739, los autores y sus editores habían mostrado conciencia de las necesidades de sus lectores y las exigencias del mercado. España no solía formar parte del Gran Tour hasta después de la Guerra de Independencia. Al serlo así, como la mayoría de los lectores no habrían visitado España ni visto ejemplos de su arte, las ofertas iniciales solían componer biografías cortas e historias anecdóticas. Aunque afirma ser una traducción, de hecho, la primera versión del Parnaso español de Palomino fue un compendio de biografías bastante más cortas que en la versión española. En su prefacio, el editor enfatizó la novedad de esa escuela de artistas que componía, incluso para personas de figura, un nuevo mundo de artistas. Sí que había cuadros de pintores españoles en algunas colecciones privadas en Gran Bretaña en el siglo XVIII, por Zurbarán, Ribera y en especial Murillo. Este último, como es bien sabido, fue el único nombrado en la Real Orden de Prohibición de la exportación de obras de arte por el gobierno español en 1779. Los primeros museos públicos no abrieron sus puertas hasta principios del siglo XIX. Tanto la Dulwich Picture Gallery en Londres como el Hunterian Museum en Glasgow han contado con cuadros de o atribuidos a Murillo desde su inicio, aunque en el caso del Hunterian
Su Murillo, entre comillas, ya no se considera del maestro. No obstante, en esa época era bastante célebre, en parte debido al grabado de Robert Strange. Otro libro dieciochesco que merece mención son las anécdotas de los pintores españoles eminentes del escritor y diplomático inglés Richard Cumberland, de 1782, también basado en gran parte en el Parnaso de Palomino. El título implica un énfasis sobre los episodios más dramáticos de las vidas de los artistas, que de nuevo sugiere la conciencia del mercado y de los lectores. Del mismo modo, en su prólogo, Cumberland subraya su propósito de divertir al lector y el hecho de que había evitado la jerga de ellos que llama los grandes conocedores. Además de Palomino, las anécdotas también reflejan la lectura del fragmento sobre los medios para hacer florecer las artes en España de Anton Rafael Mengs. Por ejemplo, Cumberland repite la curiosa noción de Mengs sobre la influencia del clima sobre el arte y afirma que aunque España no pudiera igualar el ideal de la antigua Grecia, tendría más potencial de mejorar que los países del norte. Pero Cumberland difiere de Mengs en muchas de sus opiniones, notablemente en su estimo de Rubens y su importancia en España, citando a su adoración de los magos como una de las obras maestras de la colección hoy en el Prado. Las anécdotas de Cumberland y otro libro suyo que pretendió presentar un catálogo certero y descriptivo de los cuadros de la colección real en Madrid han sido criticados duramente por los escritores posteriores, en especial por su falta de fiabilidad, pero con todo representan un comienzo de la historiografía crítica del arte español en inglés. El gran aumento de visitantes a la península y la exportación de obras de arte que ocurrió durante la primera mitad del siglo XIX, en parte como secuelas de la intervención de Gran Bretaña en la guerra, dio lugar igualmente a una expansión del mercado y la variedad de escritos en inglés sobre el arte español. También notable era el impacto de la erudición y la diligencia de Ceán Bermúdez. La primera y hasta ahora única traducción de sus escritos salió en 1819 en The Life of Murillo de Edward Davis, un ex capitán que había estado en España. La traducción de la carta de Ceán sobre el estilo y gusto en la pintura sevillana de 1806 forma la mayor parte del libro, que también incluye extractos en su idioma original de otros textos sobre Murillo por Jovellanos, Pons y Palomino, etc. Y la información en el Dictionary of Spanish Painters de la irlandesa Mrs. A. O'Neill, publicado en 1833 por el esposo de la recopiladora, claramente había dependido principalmente del diccionario de Ceán, además de Palomino, a pesar del hecho de que no nombró ninguna de sus fuentes. Como en el caso de Cumberland, ambos libros han sido criticados posteriormente por su falta de rigor. Pues, como era lógico, el género de publicaciones que más proliferó y de modo exponencial a partir de la segunda mitad del siglo XVIII fue el de los libros de viajes por España.
No son libros de arte y sus autores tampoco solían especializarse en temas de arte. Sus intereses eran variados. A veces eran comerciantes o gentilhombres cultos, quizá anticuarios o diplomáticos de bastante perfil. Muchas veces incluían ilustraciones de alta calidad y a través de las páginas que dedican al arte y la arquitectura nos dan noticias y percepciones muy valiosas que también revelan sus gustos y prejuicios, de modo semejante que en los libros de Pons y otros españoles, pero dentro de un género más general y de punto de vista extranjero. Buen ejemplo temprano sería Los Travels Through Portugal and Spain de Richard Twiss, de 1775, en que el autor dio múltiples referencias sobre los artistas y sus obras, incluyendo en especial sobre Murillo y Velázquez entre los españoles. Pero no es de sorprender que dedicó bastante espacio a los cuadros famosos de pintores de otras escuelas, como los italianos en las colecciones reales. Rafael y los pintores italianos del Renacimiento solían ser el indicador contra cual juzgaron los españoles. En el caso de la Virgen de la Paz, de Rafael, hoy en el Prado, entonces en el Escorial, Twiss incluye el bello grabado de Cipriani, y como la atribución de este cuadro había sido puesto en duda recientemente, entonces, devotó Twiss varias páginas a la defensa de su atribución tradicional. Por otro lado, como vemos aquí, en su recuento de las demás iglesias de Sevilla, aparte de la catedral, a veces no demuestra tanto interés por los cuadros que se considera demasiado tediosos que mencionar, por pintores españoles que, según él, eran de segunda fila. Es una lista reveladora que incluye, por ejemplo, Cano y Valdés Leal. Pero poco a poco y dependiendo del enfoque del escritor, la situación iba mejorando. William Jacob, mercante y miembro del Parlamento, publicó sus travels en formato epistolario tras una estancia de 6 meses en el sur de España en 1809 a 10, es decir, justo durante la guerra. Y su texto reconoce la presencia de las Cortes de Cádiz. Sigue enfatizando su propósito de divertir. Además, su interés por la arquitectura se nota tanto en las ilustraciones coloreadas a mano como en sus descripciones, como aquí en el caso de la Catedral de Sevilla. Y a diferencia de Twiss, se mostró tan interesado por los pintores de esa ciudad como Pedro Campaña, que incluso pidió perdón a sus lectores por dilatarse tanto sobre el tema. Más adelante, Edward Cook, posteriormente Widdrington, ex capitán de la Marina y también coleccionista, publicó sus Sketches in Spain en 1834, después de residir unos años en España. Su texto mostró su conocimiento de temas del arte y su libro posterior, Spain and the Spaniards, de 1844, le dio la oportunidad de reflexionar sobre los efectos de la desamortización y de ofrecer unas noticias actualizadas sobre la condición y el paradero de muchas obras de arte y la creación de los nuevos museos regionales. Elogió mucho al Museo Real,
hoy día el Prado y sus colecciones. No obstante, reservó un desprecio vehemente por la banda de restauradores que se había instalado allí. Aquí en este párrafo afirmó que ellos mirasen los inestimables productos condenados a pasar por sus manos con la misma indiferencia que una escuela de anatomistas tuviera por los especímenes traídos para su examen. Y según Cook, la gloria de Tiziano iba a ser su próxima víctima. Mucho más positivas son sus observaciones sobre el grabador Rafael Esteve y su trabajo en curso de reproducir el gran cuadro de Moisés haciendo brotar el agua de la roca, una de las obras más famosas de Murillo, que no había sido grabado antes. En sus comentarios reconoce el valor del grabado, además del cuadro original, como un monumento de la habilidad de Esteve para la posteridad. Desde finales del siglo XVIII, la mayoría de los viajeros habían mencionado y a veces ilustrado los monumentos de la arquitectura musulmana en España. Su creciente admiración formó parte del culto romántico y orientalista de la Alhambra en especial, que llegó a extender por mucho de Europa durante el siglo XIX. También dio lugar a estudios detallados que de nosotros comenzaron con la publicación de The Arabian Antiquities of Spain, del arquitecto y delineante irlandés James Kavanagh Murphy, en 1813 a 16, cuyas ilustraciones admiró Jean Bermúdez. Y la publicación de Kavanagh Murphy fue seguido en 1842 a 45 por los dos bellísimos tomos de planos, elevaciones, secciones y detalles que resultaron de la colaboración de dos arquitectos y delineantes, el galés Owen Jones y el francés Jules Goury, con el historiador y arabista español Pascual de Gayangos, quien realizó las traducciones de las inscripciones decorativas y escribió una introducción histórica. Marcan una nueva fase de la historiografía del arte español en nuestro país, que combina la erudición con el talento artístico y la nueva técnica de cromolitografía en las ilustraciones. Pascual de Gayangos, durante los años 1840, también publicó en inglés su magistral Historia de las dinastías mahometanas. Vivió mucho en Londres y formó un enlace central en la red de contactos entre eruditos y coleccionistas de los dos países. Otro miembro clave de esa red fue Richard Ford, cuyo Handbook for Travelers in Spain and Readers at Home de 1845 representó otro tipo de hito por ser tan comprensivo. Como género, su guía presentó similitudes con los libros de viajeros ya mencionados, aunque con más pretensión de autoridad, incluso en sus afirmaciones sobre el arte. A veces sus prejuicios y su tono pudieran sorprender hoy día, pero con todo era muy conocedor y había aprendido mucho del arte español, en especial del famoso coleccionista Julian Williams, consulado británico durante la estancia de Ford en Sevilla en 1830-33. Y otra faceta significativa de Ford fue el ánimo y apoyo que prestó a los siguientes dos escritores y sus libros mucho más enfocados sobre el arte español.
Ford y Sir Edmund Head, quien llegó a ser gobernador de Canadá, se conocieron en España en los años 1830. Más adelante, gracias a la influencia de Ford, el editor John Murray encargó a Head un handbook of the history of the Spanish and French schools of painting que constituyó un resumen cronológico muy claro a la vez que erudito del tema. Por desgracia, por salir sincrónicamente con los Annals of the Artists of Spain de William Sterling, el libro de Head fue eclipsado por el estudio mucho más amplio y ambicioso de Stirling Maxwell, quien también se había hecho amigo de Ford y más tarde de Gayangos. En su libro, Stirling ofreció la primera historia cronológica del arte español organizada según los reinados y las escuelas regionales. Fue a la vez una historia contextual debido a su relevancia a la historia política, religiosa, social y literaria. No obstante, como en el caso de Head, persistió la influencia profunda de Ceán, en especial de su diccionario en las fichas biográficas de los artistas. Otro concepto fundamental para Stirling fue el de la necesidad de ilustrar la historia del arte. Por eso, a los 3 tomos de texto con grabados tradicionales, añadió otro de fotografías experimentales producidas por el método talbotipo o calotipo, que convirtió en sus annals en el primer libro de historia del arte con ilustraciones fotográficas. Las posibilidades de fotografiar el arte fueron todavía muy limitadas, pero los resultados con las artes gráficas y las obras pequeñas solían ser más satisfactorios. Aquí a la izquierda, por ejemplo, hay la fotografía directa del retrato del orfebre y tratadista Juan de Arfe, de su libro de varia conmensuración de 1585, en comparación con el grabado en madera a la derecha. Esta ilustración es copia del grabado original del diseño de una custodia grande que ilustró Arfe en su libro. Para Stirling, la fotografía ofrecería la ventaja de evitar innecesarias copias manuales de obras de arte. Otro partidario del uso de la fotografía en la diseminación del conocimiento del arte fue John Charles Robinson, primer conservador del South Kensington Museum en Londres, hoy día el Victoria y Albert. El desarrollo de la tecnología fotográfica había sido rápido desde los años y después de sus propias visitas a la península en 1866, Robinson encargó al fotógrafo William Thurston Thompson la fotografía de algunos ejemplos más emblemáticos de la arquitectura y la escultura, incluso el pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, obra del maestro Mateo y su taller en el siglo XII. Después de esa campaña fotográfica, el museo emprendió su proyecto aún más ambicioso de reproducir el pórtico en vaciado de yeso, haciéndolo así accesible en 3 dimensiones a sus visitantes. Hasta entonces, con la excepción del interés por la Alhambra y la historia musulmana en Iberia, el enfoque de la historiografía del arte español en Gran Bretaña había sido principalmente sobre la pintura del siglo de oro. En el caso de Stirling Maxwell en los Annals, por ejemplo, trató el periodo medieval o la historia de la arquitectura y las artes decorativas más bien como contexto.
El estudio de Street de la arquitectura gótica en España de 1865 fue impresionante por su ambición y erudición. Él mismo fue arquitecto del estilo neogótico y por eso vio las posibilidades de ampliar su conocimiento en su propia práctica. Esa convicción de la utilidad de aprender del diseño del pasado fue igualmente uno de los principios del South Kensington Museum. En 1870, el museo nombró a Juan Facundo Riaño consejero profesional de arte en España. Su rol en este museo fue complementado por su participación en otros proyectos museológicos en España. Su estudio de Industrial Arts in Spain de 1879 consta de un manual organizado por materias y basado en su catálogo de las piezas españolas en la colección del South Kensington. El rigor metodológico del estudio de Riaño representa una nueva mentalidad en la historiografía del arte español. Pero terminamos con unas palabras sobre el otro gran culto del arte español en el siglo XIX, el de Velázquez. Salió la primera monografía de Velázquez en 1855, consistiendo de una revisión de los capítulos sobre el pintor en los Annals de Stirling. La monografía complementaria sobre Murillo nunca apareció por varias razones, pero llegó a ser común ver la subida de la fortuna de Velázquez como relacionada con una caída en la de Murillo. Más adelante beneficiamos de la traducción en 1889, solo un año después de la versión alemana de la monografía del historiador alemán Carl Justi. Esta contribución importantísima abrió el camino a las nuevas aproximaciones de la historiografía por su combinación de conocimiento amplio con una análisis detallada de las obras del pintor. No obstante, justo al final del siglo apareció otro tipo de monografía, más bien un elogio de un pintor a otro. R.A.M. Stevenson era primo del famoso escritor escocés Robert Louis Stevenson. Estudió pintura en París en el atelier de Carolus Duran, quien famosamente solía aconsejar a sus alumnos de estudiar solo Velázquez. A Stevenson, francamente, no le interesaba la biografía del pintor sevillano, ni las circunstancias del encargo de los cuadros en la corte de Felipe IV. En muchos respectos se puso en contra de la erudición, o al menos de su aridez. Sí que le interesaba la técnica de Velázquez. Sus capítulos incluían uno sobre la dignidad de la técnica y otro sobre la modelación y el pincelado del pintor. Los últimos dos capítulos constan de uno sobre la influencia de Velázquez en el arte reciente y otro titulado La lección del impresionismo. De estas tres monografías, es la de Stevenson que siempre ha mantenido su atractivo. Creo que a nadie le amarga su frescura en todo sentido. Muchas gracias.